Para el día de hoy y para el comienzo de la actividad, para el comienzo de la clase de hoy, tenemos una actividad. Es una actividad bastante interesante, bien, de alguna manera trato de que sea relativamente dinámico, y es como una especie de repaso, entre comillas, bien, y para ver un poco la praxis, o sea, ver la práctica de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Entonces hablábamos, por ejemplo, en la clase pasada, de lo que eran ciertos elementos, bien, internacionales en lo que era la normativa. Bien, hablamos desde la Constitución Nacional, hablamos del Código Civil, ¿sí? Hablamos también sobre los tratados internacionales, hablamos sobre el derecho internacional privado. Bueno, como en el día de hoy, ¿sí? Porque tocaba para la clase de hoy lo que era propiamente el derecho internacional, que ya tienen aquellos que no lo vieron, ¿no? Capaz que alguno de ustedes ya entró, la clase 3, a ver si figura, no sé si les figura cargada la clase 3 en la plataforma, yo la cargué ya hace una semana. Que está cargada, pero que no hay nada. No, debe haber algún error de la página porque hacerlo lo hice, así que ahora lo voy a hacer para que aparezca. Pero bueno, entonces, lo que les comentaba recién, ciertamente hay, a ver acá, cerrar no, hay una actividad que tiene que ver justamente con el derecho internacional, del cual vamos a hablar hoy sobre derecho internacional público y privado, sobre sujetos y fuentes del derecho internacional público y sobre fuentes del derecho internacional privado, bien, pero lo primero que vamos a hacer es una actividad en los grupos, ¿sí? En los que estábamos trabajando, y que tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo el derecho internacional, por decirlo de alguna manera, también es mencionado, como recién nos comentaba Paula, por ejemplo, a través de un artículo del código, obviamente, pero en este caso en un artículo, por ejemplo, periodístico, ¿no? O sea, que muchas veces nos encontramos con derecho internacional público y derecho internacional privado, y tal vez no lo notamos. ¿Por qué? Bueno, porque no le prestamos atención, o porque de alguna manera tal vez no profundizamos mucho más, o porque no conocíamos estos elementos internacionales. Entonces, lo que vamos a buscar, ¿sí? En los grupos son 3 notas periodísticas, pero no, porque si yo busco la nota periodística, pongo derecho internacional privado, no me va a decir, no sé, la tapa del Clarín, el derecho internacional privado de tal cosa. No, voy a tener que profundizar un poco más en la noticia. Y con esto estoy yendo a cualquier tipo de noticia, ¿sí? Mientras sea periodística, ¿sí? Cualquier tipo de noticia. Alguno de ustedes me trae bien, no sé, algo que tenga que ver con la farándula, no hay ningún problema, mientras tenga que ver con lo que llamamos el derecho internacional privado y el derecho internacional público. ¿Está bien? La idea con esto tiene que ver con, bueno, trabajar un poco sobre la interdisciplinaridad que tiene el derecho a la hora de que ustedes ya van a conocer ahora una temática, una materia, una consigna que tiene que ver sobre ciertos elementos internacionales. Es un rato nada más, no se preocupen, no es que tienen que hacer un tratado internacional respecto de esta tarea, pero que tiene que ver con buscar 3 notas periodísticas, bien, que hablen sobre elementos de derecho internacional, público y privado. No les estoy hablando en una misma nota de derecho internacional público y privado. En algunas va a hablar sobre derecho internacional público, seguramente, y en otras sobre derecho internacional privado. ¿Está bien? Así que, compra-venta internacional, si no se les ocurre, fíjense directamente en el programa de la materia, algunos temas o alguna cosa así, y búsquenlo. Obviamente, compra-venta internacional, cuestiones que tienen que ver con derecho de familia, ¿por qué no? Bien, mientras sea internacional, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, más o menos unos 25 minutos y nos volvemos a encontrar. Háganlo, por favor, en grupos. 3 notas, no 2, 3. 3 notas, bien, que ustedes obviamente puedan descargar o puedan hacer una captura, por decirlo de alguna manera, bien, y que después la puedan mostrar a sus compañeros. ¿Les parece? ¿Bien? Bueno, 25 minutos. Son y 22, nos vemos y 47. Bueno, ¿qué grupo empieza? ¿Lo hicieron por grupos o lo hicieron individual? En grupos, ¿no? Por grupos. A ver, Josefina, te escuchamos. Bueno, a mí personalmente me cuesta identificar un poco lo que es el derecho internacional. Una de las noticias que encontramos fue el caso de Vicentín. Ok, ¿por qué Vicentín? Lo determiné como derecho internacional debido a que es una empresa multinacional que fue expropiada
por el gobierno argentino mediante leyes de expropiación. Pero no sé si está bien. Fue mediante un decreto porque la ley finalmente no había salido, pero no importa, pero se entendió, está bien. Y entonces, Claro, no pasa nada. bueno, nada, encontré de página 12 que dice que Alberto Fernández dictó un DNU para intervenir provisoriamente al grupo agropecuario Vicentín, Ujú, bueno, cuya empresa se encuentra en concurso de acreedores y recibió un crédito del Banco Nación que está bajo la investigación judicial. Ajá. Después explica la nota y dice que es expropiación y dice, quiere decir que un bien que está en manos del sector privado pasa a pertenecer al Estado. Ujú, La Constitución Nacional establece en el artículo 17 que la propiedad es inviolable y que ujú. ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. Pero en el mismo artículo aclara que hay casos excepcionales. La expropiación por causa de utilidad pública, por ejemplo, debe ser Exactamente. calificada por ley y previamente indemnizada. Bien, ahí es donde vos tal vez te confundiste porque dijiste, claro, tiene que haber sido a través de una ley. Y en este caso, como vos lo dijiste anteriormente, fue a través de un decreto. O sea que no puede hacerse a través de un decreto y tiene que ser justamente a través de una ley. Claro, ahora cuando sigue la nota habla del proyecto de ley que Muy bien, presentaron. Bueno, muy bien, después perfecto. es decir, que la propiedad está protegida por la Constitución, salvo en casos de interés público. Ujú. Este interés público debe ser declarado en la ley de expropiaciones, que necesita de mayoría simple del Congreso para su aprobación. Después, la parte de abajo dice, ¿qué dice la ley? La ley de expropiaciones fue promulgada en 1977 durante la última dictadura militar. Establece que la utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual. Ujú. ¿Continúo leyendo? Sí, contanos. Y determina que la indemnización solo toma en cuenta el valor objetivo del bien y los daños producto de la expropiación y no toma en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias, entre otros. Hasta Muy bien. 2015, este tipo de actos estaban regulados también por el Código Civil de la Nación, pero en el nuevo Código Civil y Comercial estableció que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. Esto quiere decir que la expropiación no debe regularse como una relación entre privados porque requiere la intervención del Estado. Por ende, ahí no sé si sería de privado o público. Ahora Después, vamos a hablar de eso, bien. ¿Qué dale. más? Dice, la utilidad pública debe ser declarada por ley, lo cual es una facultad discrecional del Congreso, que en principio los jueces no pueden anular salvo los casos de arbitrariedades. Después dice, no solo una nación puede expropiar, también las provincias e incluso entidades autárquicas, explica Gordillo. Cada provincia tiene su propia legislación sobre expropiaciones. Después hay otra pregunta que dice, ¿todo puede expropiarse? Y dice, siempre debe declararse el interés público, que es la justificación de la expropiación. Y ahí es como lo interesante. Muy bien. Bueno, ¿y por qué entendieron ustedes que había elementos internacionales en la noticia de Vicentín? Yo lo tomé bueno, lo tomamos como que hay elementos internacionales, porque no es una empresa totalmente nacional, Ujú. sino que es una multinacional que posee inversionistas de distintos países, como el Banco de Holanda, es socio hace más de 20 años, habla de Estados Unidos, Suiza, y bueno, también tiene plantas en Brasil, en Paraguay y en distintos países. Algo muy interesante también, que no está Paula ahora con nosotros, pero que justamente ella había preguntado en el caso de una empresa y demás, me llama la atención porque justo fue algo que habíamos hablado antes, o que mencionamos al menos, porque la noticia llega, o se podría decir, se populariza lo del tema de Vicentín, cuando por el mes de febrero aproximadamente Vicentín presenta concurso preventivo. Bien, o sea, empresa de alguna manera
demuestra que su situación económica no solamente se veía mal, sino que además, en teoría, parece que estaba peor porque obviamente ya no podía cumplir con sus obligaciones de forma regular. Entonces decide acceder, ¿sí?, a un mecanismo de crisis, por decirlo de alguna manera, como es el concurso preventivo, y bien. Yo lo que acabo de hacer recién, mientras prestaba sinceramente atención a Josefina, encontré una nota que salió en Microjuris sobre el caso Vicentín con un análisis que es jurídico, ¿no? O sea, es un análisis jurídico del tema Vicentín, que se lo dejo para aquellos que les interese saber un poco sobre lo que estaba contando recién Josefina, y principalmente lo que tiene que ver también con, bueno, esta cosa de el concurso y quiebra, a qué se refiere y demás. Obviamente hay elementos internacionales, como bien lo decía acá Josefina, y justamente uno de los elementos tiene que ver también porque al momento de llamarse a concurso preventivo aparecen los acreedores, ¿no? Y, como bien decía Josefina, hay bancos internacionales, hay empresas que son las que son acreedoras, que obviamente tienen un crédito, ¿sí? Y que Vicentín, por el motivo que fuere, sea porque pidió un crédito y nunca devolvió la plata, o porque, no sé, por el motivo que sea, le debe dinero por una compra de insumos o lo que sea, bien, Vicentín es deudora, bien, y tiene acreedores internacionales. Entonces, ese concurso, por decirlo de alguna manera, pasa o deja de ser un concurso meramente nacional y empieza a tener ciertos elementos internacionales. Bien, como la empresa está radicada acá, y obviamente el concurso preventivo se inicia acá, es la jurisdicción argentina la que va a entender en esta cuestión, que es un poco lo que vamos a ir viendo cuando vayamos estudiando lo que es jurisdicción y legislación aplicable. Así que, bueno, muy bueno el ejemplo, Josefina y grupo de Josefina. ¿Qué otra más encontraron? Un ejemplo de internacional privado, ¿no? Desde ya. Valen, vos tenés los otros. Sí, encontramos una que habla sobre un conflicto existente entre Turquía y Grecia. Dice que... había uno más cerca, digo, había que irse hasta allá. Es broma, bien, muy bien, entre Turquía y Grecia. Bueno, dice que el conflicto surgió porque un barco turco se encuentra en parte que fue, sí, pedida, o no sé cómo se dice, por Grecia. Se supone que están buscando hidrocarburos y entre otras cosas. Pero al parecer Grecia le pidió a Turquía que retiraran el barco y dice que Turquía decidió no hacerlo. Así que se inició un conflicto bastante fuerte entre ambos. Acá dice que el primer ministro griego reafirmó el miércoles que se busca tener diálogo con Turquía, pero que al parecer no están en ánimos. Y dice también que a pesar del compromiso de Grecia de dialogar sobre las bases de las normas del derecho internacional y el derecho del mar, Turquía ha decidido entregarse a su habitual delincuencia. Al parecer el conflicto como que escaló un poco, hubo un tiroteo, autoridades griegas dispararon a una tripulación compuesta por 2 ciudadanos turcos y uno sirio cerca de una isla griega, aunque los griegos dicen que fue solo para asustar. Turquía entonces está usando esto como una estrategia para como que ganar un poco de conflicto, pero un poco complejo. Muy bien. Muy interesante también. ¿Y esto qué sería, Valentina? ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, para mí esta guerra que hay entre, o mejor dicho, guerra en el buen sentido, ¿no? Esta
esta batalla que de alguna manera vos nos relataste un poco, que después terminó con este tiroteo, ¿no? Pero digo, este conflicto, no me salía la palabra, este conflicto Grecia-Turquía, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? ¿De qué categoría de derecho estamos hablando? Yo creo que sería público, ¿no? Derecho internacional público. Exactamente, es derecho internacional público. Muy bien. Perfecto. Genial. Habría que ver después, algo de lo cual, salvo que alguno de ustedes conozca, bien, lo que son las grandes conflictividades que existen en lo que es la frontera entre Grecia y Turquía. Es una temática de la cual obviamente yo desconozco y bastante, ¿no? Fluvial, bastante extensa, ¿bien? Y lo que tiene que ver con el mar Egeo, que está ahí, que también... Entonces, bueno, hay una gran problemática de muchísimo tiempo, ¿bien? Les estoy hablando de, no sé, ya casi 200 años, que hay un gran conflicto entre los dos países y que obviamente eso, bueno, siempre, de la misma manera que entre Argentina y Uruguay hay amistades y hay enemistades, bueno, lo mismo entre Turquía y Grecia. Bueno, la otra nota. La es de Argentina anuncia un acuerdo con sus acreedores externos y sale el default. Ahí se fue. Ahí está. Perdón, ¿me decías? Sí, que la noticia era Argentina anuncia un acuerdo con sus acreedores externos y sale del default. Bueno, es bastante Bien. larga la nota, pero lo que dice es que el gobierno y los acreedores privados externos alcanzaron por fin un acuerdo para reestructurar una deuda superior a los 65.000 millones de dólares bueno, después da detalles sobre los intereses, pero básicamente es eso. Bien, ¿y cómo lo vincularon ustedes con las temáticas de lo que estamos hablando, Constanza? O sea, ¿cómo lo categorizamos? Claro, de alguna manera, a ver, ¿con qué lo vincularon respecto de los temas que estamos hablando nosotros O sea, acá? para mí, y porque para mí implica lo que hay acreedores privados extranjeros, ¿Cómo? porque implica acreedores privados extranjeros. Ok, ¿y eso lo hace derecho internacional público o derecho internacional privado? Para mí es público. Pero hay acreedores internacionales privados, vos dijiste. ¿Eso no hace que cambie? Pero si habla también, y también involucra al gobierno, o sea, otro Al Estado. país, Pero igualmente. sí, pero por eso, no, pero esa es la pregunta. O sea, yo te estoy diciendo, está claro que Argentina es un Estado bien independiente y todo, como ya hemos hablado, que es de alguna manera es una cosa de personería jurídica, es una persona jurídica de derecho internacional. Eso está, de derecho internacional público. Eso está claro. ¿Está bien? Tiene acreedores que son privados. Eso también está claro. ¿Sí? No es que le debe al Estado de Turquía o al Estado de Grecia, como estábamos hablando recién. No, no. Le debe a acreedores privados internacionales, pero le debe a acreedores privados. La pregunta es, que le deba a acreedores privados o que tenga una relación con privados, ¿eso no hace que pase a ser de derecho internacional público a derecho internacional privado o que haya alguna, o que no se altere de alguna manera esa categoría? Creo que sí lo vuelve privado, ¿no? Y el Estado se convierte solo otro sujeto más, ¿no? Entonces, ¿sería privado? ¿Sería derecho internacional privado? Al parecer, no sé, no estoy segura. No, yo pregunto. No sé, sí, no puede ser. Pasaría a regirse la relación entre el Estado argentino y los acreedores por el derecho internacional privado. No tengo idea.
¿Algún otro? ¿Alguien que quiera desempatar? ¿Alguien que me diga, no, profesor, es tal cosa? Para mí, yo entiendo que con el estado presente pasaría a ser público. En realidad nunca dejaría de ser público. Eso es lo que vos decís, Franco. Claro. Bien, perfecto. Bueno, lo que decís, Franco, es totalmente correcto, ¿no? La definición así más reconocida, que era la de Ulpiano, ¿no? Que decía que el derecho público, obviamente, es todo aquello que regula las relaciones públicas, ¿no? O sea, lo que, de alguna manera, lo que está vinculado con el Estado, con los fines del Estado, ¿no? Los fines que el Estado debe alcanzar, bien, y que todo, se podría decir, y el Estado está relacionado siempre con privados. De hecho, mi relación, entre comillas, va a sonar feo la frase, pero digo, mi relación con el Estado, por decirlo de alguna manera, es una relación de derecho público. Bien, en cambio, las relaciones entre privados, ¿sí? Entre particulares, van a ser alcanzadas por el derecho privado. Bien, entonces, como bien decía Franco recién, sigue siendo derecho público por más que sea un trato o un alcance de derecho privado. Es más, ustedes acordarán hace un tiempo, bien, que todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con negociación de la deuda y demás, siempre se planteaba desde el punto de vista de si era constitucional o no. Bien, y el derecho constitucional es enteramente derecho público. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Estado, vinculado al Estado en todas sus formas, el Estado nacional, el Estado municipal, el Estado provincial, ¿sí? El Estado nacional, el Estado con otros estados, siempre va a ser derecho público. Y en este caso, derecho internacional público. Así que el ejemplo también está bueno, Constanza, muchas gracias. Gracias, Andrés, por mostrarnos tu rostro nuevamente. Bueno, entonces, seguimos. Eran 3, me imagino, así que pasamos al otro grupo. El grupo que quiera, que se sienta obligado a hacerlo, que por favor. Gracias, Maricel. Bueno, Gracias yo leo. por romper ese silencio incómodo. Escuchamos. Yo encontré una, pero es vieja, es del año pasado, del 2019. Si vos decís que algo de 2019 es viejo, ¿qué nos queda, no, Maricel? Pero sí, te escuchamos. Bueno, acá somos todos jóvenes. Bueno, sí, gracias. Te escuchamos. No, la noticia habla sobre una acusación que se le hizo a Macri de violar el derecho internacional, que tiene que ver con las cartas credenciales que se presentaron de Elizabeth Sota, en donde se acreditaba como única representante de Venezuela para todos los venezolanos en territorio argentino, y lo que justifica la red de artistas intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad es que, espera, ¿dónde está? Dice, una cosa que dice es que la obligación de no intervenir es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Después dice, Cancillería Argentina ha consumado de esta manera la violación más oprobiosa al principio de no injerencia del derecho internacional de carácter vinculante para todos los estados, alejándose de valores que siempre han guiado a la democracia argentina y constituyen pilares fundamentales de su constitución. Y después dice, exigimos que se respeten los principios de la democracia y autodeterminación de los pueblos y se dejen sin efecto las cartas credenciales de la señora Elisa Trota, y exigimos que cese la injerencia sobre Venezuela y el apoyo al golpismo. Bueno, eso es como lo más importante. Muy bien. Que ¿Y de esto hecho, qué sería? lo retiró. Bien, ¿qué sería entonces esta cuestión que tiene que ver con Macri versus Venezuela o Argentina versus Venezuela, Macri y Elisa Trota? No, es derecho internacional público para mí. Ok. Es Muy entre bien. el Estado argentino y el Estado venezolano. Sí, y después entre el Estado argentino y la comunidad internacional, si uno quiere verlo, ¿no? Muy bien, perfecto. Bien, ¿qué otra? Yo tengo otra sobre
derecho público también, que bastante cortita, bastante directa, que lo que comenta es que Donald Trump decide terminar el año pasado con un acuerdo de SGP con Tailandia, alegando que Tailandia no podía garantizar los derechos internacionales de los trabajadores. Entonces corta con un beneficio de 1.300 millones de dólares para ciertos productos que mantenía vigente ese SGP con Tailandia. Ujú. También, derecho internacional público. Muy bien, perfecto. Bueno, esperamos entonces de este segundo grupo lo que tiene que ver con la de Derecho Internacional Privado. Ya viene con 2 de público, esperamos el de privado. ¿Quién sigue del mismo grupo? Sigo yo, pero yo la que Sí. tengo es de derecho público. Igual había Pero derecho encontrado público otra. es fácil, pero derecho público es fácil. No, El no, tema sí. es, vamos, Había ¿dónde está la encontrado noticia del otra. divorcio de Wanda Nara? Algo así, digo. Había encontrado Bueno, una, pero estaba en duda si era público o privado, que se trata sobre las familias familias argentinas que subrogaron un vientre, en este caso es en Ucrania, y bueno, por el tema de la pandemia, los bebés ya habían nacido y no los dejaban volar, y bueno, terminaron conociendo al bebé cuando ya tenía como 2 meses, y le pasó a varias familias. Pero nada, no claro, sabía si era no hay público. garantía ahí, ya no se aplica la garantía, porque ya tenés 60 días de uso del nene, así que ya está, perdiste la garantía, es una broma. Bien, muy bien. ¿Y entonces qué pasó? ¿Pudieron reclamar algo? Sí, reclamaron y pudieron viajar, pero bueno, como dije, viajaron mucho tiempo después y después a otros les pasó al revés, que estaban allá con el bebé recién nacido y no podían volver. Pero bueno, nada, no sabía si era derecho público o privado. No, está muy bien, está muy bueno. No había leído la noticia esa, desde ya es una temática interesantísima lo que tiene que ver con la subrogación de vientres, más cuando en Argentina no está practicada. Entonces, todo lo que acá es donde está bueno debatir un poco, al menos unos segundos, ¿no? Porque sé que no hace a la materia, pero digo, qué interesante que es el tema de cuando las personas viajan a otros lados para hacer algo que en nuestro país no está regulado, no que en nuestro país está prohibido, ¿no? Porque digo, si en nuestro país está prohibido, entonces vos viajas a Uruguay, ponele, para hacer algo que en Argentina no está permitido. ¿Bien? Entonces vos decís, bueno, está bien, tengo la plata para viajar a otro país, en este caso Uruguay, que es acá nomás, no es tanta guita, no es tanto tiempo de viaje, bien, y voy allá y delinco, por decirlo de alguna manera, o cometo un delito, bien, o un cuasi delito, o cometo una falta, total, acá no pasa nada, o quiero manejar a 200 kilómetros por hora en una ruta, entonces me voy a Alemania, bien, y obviamente mientras no me la den la pera contra un paredón, está todo bien. Entonces, bueno, genial. Pero, ¿qué pasa cuando hay algo que no está permitido porque no está regulado? No porque esté prohibido, sino porque no tiene una regulación. Justamente por no estar prohibido, ¿no? Y En el ese artículo caso. Sí, perdón. No, perdón, seguí. Pensé que habías terminado. Puedo seguir. No, es para cerrar la oración, ahora te dejo. Entonces, digo, acá el artículo 19 de la Constitución es bastante claro. Dice, no todo mejor dicho, lo que no está prohibido está permitido. Bien, o sea, nadie puede prohibir lo que la ley no prohíbe, bien, u obligar a lo que la ley no manda. Entonces, digo, ¿hasta qué punto es necesario que uno se tenga que ir a Ucrania, bien, o a cualquier otro país, ¿no? De los tantos que hay, ¿no? Para hacer este tipo de prácticas, como también antes la gente se iba a casar al exterior. Y después tenía que hacer acá todo un trámite judicial para que le reconozcan el matrimonio cuando eran personas del mismo sexo o del mismo género. Entonces era una situación bastante particular. Perdóname, Emilia, ¿decías? No, iba a decir lo mismo que vos, que en ese caso nuestra Constitución dice que lo que no está prohibido está permitido. Claro. Bueno, Pero perfecto. yo conozco un caso cercano de subrogación, que en este caso lo hicieron en Estados Unidos, y como el tema que no lo hacían en Argentina era porque en caso de que haya algún problema, tenían miedo de que no haya nada que los ampare acá. No, es que de hecho no lo hay. Es que ese es el problema. Claro, Las herramientas que hay, no las hay. Primero, mira, yo conozco a alguien que está haciendo una tesis doctoral sobre subrogación de vientres y esta persona lo que me decía es, no solamente no hay defensas, esto volvemos un poco a lo que contaba yo en la primera clase, ¿no? Todo lo que yo para poder garantizar un derecho, lo que tengo que dar justamente es eso, una garantía, una defensa, ¿no? Entonces, de la misma manera que voy a decir que existe la subrogación de vientres, o que no existe, ¿no? Pero digo, que existe la subrogación de vientres, tengo que de alguna manera poder garantizar que las partes de alguna manera puedan estar
tranquilas en que aquel que subrogó o aquel subrogado, bien, tenga, se podría decir, sus defensas cumplidas. Vos imaginate, si por no poder viajar estas personas no iban, bien, entonces después, no, ¿sabés qué? Ahora el nene no lo quiero. ¿No? Digo, es una situación horrenda, ¿no? Pero digo, no, la verdad es que no, preferiría ahora no hacerme cargo. O sea, la persona que, se podría decir, tenía, me imagino que debe existir una regulación para esto, y bastante bien regulado en Ucrania, como para que esta persona le diga, no, mirá, ahora tenés que hacerte cargo del bebé, pero ¿qué hacemos con el nene? Queda ahí librado su suerte en Ucrania. Bien, entonces me imagino que tiene que existir alguna cuestión que haga que, no, mirá, independientemente de que no pudiste tener al nene durante los primeros días de gestación por una situación que es totalmente ajena a mi voluntad, efectivamente el bebé es tuyo, bien, y ahora tenés que hacerte cargo, ¿no? Es una temática, como te digo, bastante interesante, porque aparte, cuando, por ejemplo, se trata la cuestión que tiene que ver con el aborto, bien, lo del aborto es algo bastante, si bien es muy complicado y muy conflictivo, porque también, ¿no?, acarrea muchas cuestiones y tiene que ver también con situaciones que son extrajurídicas, ¿bien? Que van por otra esfera, ¿no? Digo, yo dije subrogación de vientres, me imagino que todos saben lo que es la subrogación de vientres, ¿no? Si alguno no sabe, levante la mano, por decirlo de alguna manera, y que lo aclaramos. Pero me imagino que con el aborto la situación es que todos sabemos más o menos a qué se refiere. Pero la discusión del aborto, ¿bien?, que puede estar dada entre los primeros 3 meses, o los primeros 4 meses, o los primeros 2 meses, o los 18 días, ¿bien? Lo cierto es que la situación no solamente no está zanjada por una cuestión de decir, no, bueno, si el feto a esa altura ya está convertido en persona, si es persona, no es persona, sino porque son temáticas, son cuestiones que trabajan que son interdisciplinarias, o sea, está la cuestión jurídica desde cuándo lo consideramos persona, pero también está la cuestión religiosa, ¿no? También está que hay un montón de cuestiones, por ejemplo, o sea, hay legislación respecto a la protección del embarazo del embarazo en cuanto a lo que hace a la obra social, en cuanto a lo que tiene que ver con el juramento hipocrático de los médicos. Hay un montón de cuestiones, bien, que no solamente hacen al derecho. Entonces, tal vez hay gente que dice, no, bueno, en realidad tienen que decir si está prohibido o está permitido. El consumo de estupefacientes es lo mismo, bien, liberar, por ejemplo, no sé, la marihuana, bien, puede traer un montón o puede resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, ¿sí? Y efectivamente, seguramente descomprimiría la situación del narcotráfico, pero también traería otro tipo de complicaciones, ¿bien? El primer día vas a tener a personas que puedan llegar a accidentarse por el consumo de marihuana, ¿y qué haces? ¿Eso te lo cubre el seguro? ¿No te lo cubre el seguro? Ya sé que ustedes van a decir, profesor, ¿quién? Bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hoy el seguro te impide, por decirlo de alguna manera, que vos, o mejor dicho, si tenés una cantidad de alcohol en sangre superior a la permitida, bien, el seguro, por ejemplo, va a hacer todo lo posible para no pagarte. Bien, y de hecho hay muchos eximientes de responsabilidad de parte de las empresas y las compañías de seguro a la hora de cubrir, por decirlo de alguna manera, por un accidente bien producido por una persona que estaba en estado de ebriedad o que tenía más del alcohol permitido. Perfecto. ¿Y con la marihuana? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para medirlo? Bien, ¿cómo se mide el consumo? ¿Se puede decir que tiene esa persona? Sí. ¿Te referís al seguro del auto por un accidente de auto o obra social? ¿Te referís? No, seguro me refiero al seguro del auto. No, la obra social es la obra social. La obra social era el ejemplo que les daba antes con el tema del aborto, por ejemplo. Dale, gracias. Bien. Te escucho, decime. No, nada. Gracias. Solo eso. Bueno, pero por eso, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, si yo, después está la parte de la doctrina, por decirlo de alguna manera, más cercana a lo que tiene que ver con la posibilidad o la viabilidad de habilitar el consumo, bien que te dice, no, la marihuana es como el cigarrillo convencional. Pónganle que sí. Vamos a creer que es así. Bien, vamos a estar todos de acuerdo con que es así. Bien, seguramente, bien, si yo mañana estoy manejando el auto, fumando un pucho normal, un pucho de tabaco, se me cae el cigarrillo o lo que sea, o me quemo el dedo, volanteo, como pasa en la película de Ted, bien, volanteo y tengo un accidente o choco. Bueno, efectivamente, lo que puede llegar a pasar, bien, es que eso también tenga que ver con una cuestión de que después pueda cobrarme o no el seguro, ¿no? O mejor dicho, viene y me dicen, pueda responder o no el seguro. Viene y me dicen, no, mira, la persona estaba fumando un cigarrillo, no sé, un Camel, bien, y se accidentó. Así que vamos a suponer que como estaba fumando y se accidentó, significa que se quemó con la colilla o se le cayó la colilla entre las piernas y se accidentó y chocó. Nadie creería eso, o mejor dicho,
nadie se pone a revisar sinceramente si la persona que se accidentó estaba fumando o no. Se le mide, se le hace un control de alcoholemia, se le mide a ver si tenía algún tipo de tóxico en sangre, y para de contar. Bien, pero bueno, accidentes se puede pasar tomando un vaso de agua o no tomando nada, ¿no? No haciendo absolutamente nada. Pero bueno, lo cierto es que todas estas cuestiones, como estábamos hablando recién, y el ejemplo que daba Emilia respecto de la subrogación de vientres, trae obviamente aparejado un montón de conflictos y un montón de modificaciones a la normativa y demás, que no solamente, como se dice siempre, tiene que ver con normas de alcance interno, también tiene con normas de alcance internacional. O sea, hay compromisos internacionales que obligan al Estado argentino, bien, a defender, por decirlo de alguna manera, la vida de la persona humana desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice el Código Civil y porque lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, bien, al cual Argentina adhirió. Si Argentina hubiese hecho una objeción, o hubiese hecho una salvedad respecto de ese punto, bien, efectivamente, Argentina podría no estar hablando en esas condiciones. Pero hoy Argentina tendría que, bueno, apartarse de ciertos compromisos internacionales si decidiera cambiar algunas cuestiones o alguna normativa interna. Bien, y eso es derecho internacional público, desde ya. ¿Está bien? Pero muy interesante, Emilia, el ejemplo de la subrogación de vientre y los niños varados por la pandemia. Muchas gracias. Bien, ¿qué otro grupo? El tercero, me imagino. Y va el tercero. Nosotros encontramos también una noticia, por ejemplo, del derecho internacional privado, que trata de un español que logró por primera vez una custodia compartida en un país islámico. Él estaba casado con una mujer mexicana, él es español, la mujer presentó el divorcio en los Emiratos Árabes y nada, la mujer quería que, digamos, que se le aplique toda la ley de los Emiratos Árabes, pero si en ese caso, por ejemplo, la custodia la iba a obtener ella, sí, la iba a quedar la mujer, y el padre se tenía que hacer cargo completamente de todos los gastos. Y bueno, él logró que, como los hijos son españoles, demostrar eso y que se le aplique la ley española en el caso de la custodia y lograr la custodia compartida. Y ahora lo que está buscando es lograr también un plan parental que sea más lógico, o sea, que se repartan, digamos, los gastos y todo lo referido a eso. Muy bien. Bueno, muy interesante también. Conflictivo desde ya, obviamente, no solamente por una cuestión de frontera, sino también por una cuestión de lo que hace a la cuestión religiosa y a la cuestión social, ¿no? Desde ya son dos países, o al menos daban un dos ejemplo, mundos, parece, ¿no? Mundos distintos. Daban un ejemplo, por ejemplo, que los hijos, él no podía viajar con los hijos a España para conocer a sus abuelos, a su familia en España, pero la mujer sí pudo viajar a Sudáfrica varias veces con los hijos, y no lo dejaban a él salir con los hijos, según la ley islámica. Mira, qué interesante. Muy bien, bueno el ejemplo, gracias Anastasia. Bien, ¿qué otro más del grupo, Anastasia? También encontramos una noticia que hablaba sobre Estados Unidos y China, que Estados Unidos decidió cerrar la oficina diplomática en Houston. Y nada, decían, o sea, la cerraron justificándose porque supuestamente había un intento de robo de investigación científica y de espionaje. Ok. Y bueno, nada, China salió a decir que si no sacaba las medidas que habían tomado, ellos iban a ser más firmes contra Estados Unidos y tomar otras medidas. Y para nosotros es derecho internacional público. Perfecto, muy bien. Bien, ¿qué otro más? Sí, y yo encontré uno que me gustó, que es de Derecho Internacional Público, que es el de que cuando Moria Kazan cerró las joyas de Paraguay. Y muy bien. Básicamente una noticia que vale la pena. se viene para Argentina. Bien.
Se viene para Argentina, le inician una causa, hacen el pedido de extradición y lo rechazan, y a partir de ahí ya no sé más nada. Pero ¿Cómo se terminó el sabe que juicio? es de ¿Cómo terminó el derecho caso? ¿Alguien se público acuerda? internacional, ¿no? ¿Cómo terminó el caso? ¿Alguien se acuerda? Sí, la extraditaron a Uruguay y la llevaron y estuvo ahí presa. Estuvo presa en Paraguay después. Sí. Hay una cuestión que siempre hablábamos durante la facultad, ¿no? Que uno normalmente cuando lee un fallo, ¿no? Cuando lee una decisión judicial, muchas veces no sabe qué fue lo que pasó después. Había un caso muy, muy conocido de un chico que era testigo de Jehová y le tenían que hacer una transfusión de sangre para salvarle la vida. Entonces se inició, obviamente, un gran debate que era religión versus derecho a la vida, porque la familia del pibe decían que no tenían que hacer la transfusión y que porque era contrario a la religión de ellos y que si el chico se tenía que morir, bueno, era lo que Dios quería para él. Y obviamente desde el hospital, desde la clínica y desde la mayoría del mundo decía, no, hay que hacérselo, ¿cómo lo vamos a dejar morir? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el debate tardó tanto que después la Corte resolvió que, bueno, que el derecho a la libertad y demás. Lo importante es que cuando terminó el momento de la sentencia, el chico ya estaba en la casa, estaba de alta. Entonces era bastante interesante y fue también una de las cosas, por ejemplo, que se tomó como piedra angular para lo de que tiene que ver con el tema del aborto, que antes se tardaba tanto en resolver que los niños nacían antes de que la justicia resuelva si la madre se podía practicar o no un aborto. Entonces, justamente, bueno, se entendió que en algunos casos la justicia lenta no es justicia desde ya, y que por sobre todas las cosas había ciertas cuestiones que se tenían que resolver de una manera mucho más expedita y rápida. Así que, bueno, entonces era interesante en algunos casos ver qué pasaba después de lo que se había resuelto, ¿no? En este caso, no la extraditaron en un principio, pero creo que la extraditan desde Uruguay, si no me equivoco. No es que ella va desde Argentina, la mandan a Uruguay, no, ella viaja a Uruguay y como Uruguay tenía convenio de extradición con Paraguay, creo que la extraditan directamente. Creo que algo así había pasado. La verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo que cuando la detienen, a Moria creo que tenía cocaína en la billetera, una cosa así, no me acuerdo cuál era la noticia. Habría que preguntarle a Paula, que está más en tema. Tenía droga y creo que por eso igual tenía como un tratado especial en la cárcel. Ah, también. Bueno, qué bien. Bueno, muy bien. Bueno, listo. Entonces, toda esta actividad, como yo les decía antes, tiene que ver justamente con la necesidad o con la intención nuestra de poder incluir bien esta materia en ciertas cuestiones que hacen a la diana, ¿no? Y que tal vez ustedes lo ven al derecho un poco alejado de lo que es el estudio o la profesión que ustedes van a tener el día de mañana, y mucho más si lo piensan desde el punto de vista de lo que hoy ven en la tele o lo que hoy ven en los medios. Entonces la idea es un poco hacer un poco esta dinámica de relacionar o interrelacionar los temas de la materia con cuestiones cotidianas. Bueno, ahora para ya dejar un poco este juego, ¿sí? Y ya meternos en los temas de hoy, les voy a pedir que por favor vayan a la plataforma. Van a ver que ya está habilitado. Aquellos que ya lo vieron hace un rato, lo hice en los primeros minutos de que ustedes empezaron a hacerlo del trabajo, y van a encontrar tres cuestiones, tres textos que yo les recomiendo para tratar el derecho internacional público y privado, los sujetos y fuentes del derecho internacional público y lo que son fuentes del derecho internacional privado. Bien, después van a encontrar algo que agregué sobre Vicentín y sobre la Argentina y los privados, que se tiene que ver con estos fondos buitres y demás, que son dos cuestiones de tratamiento jurídico, que si quieren, obviamente, pueden acceder si les parece relevante, y si no, no hay problema, no se preocupen, no me voy a ofender. Más que nada para aquellos que pueda llegar a parecerles interesante. Bien, el primer link sobre derecho internacional público y privado es un cuadro muy dinámico que encontré que tiene que ver con las similitudes y diferencias entre el derecho internacional privado. Bien, el derecho internacional que plantea, se podría decir, como una recopilación de postulados de justicia que constituye el orden normativo e institucional
que regula la conducta humana en sociedad. Bien, mientras hablábamos de un conjunto de normas, por decirlo de alguna manera, que es a cierto modo una recopilación, ¿no? Pero digo, es un conjunto de normas, ¿sí? Que ya está, por decirlo de algún modo, compendiada y está organizada, ¿sí? Se supone, entre sí, ¿bien? En este caso, lo que habla es, bueno, de una recopilación de postulados de justicia, o sea, lo que es la noción de justicia, bien, en el sentido más positivo, en el mejor de los casos, ¿bien? Y que constituye este orden normativo e institucional y que va a regular la conducta humana en sociedad y obviamente esto rompiendo, o yendo, mejor dicho, no rompiendo, ¿no? Sino yendo más allá, ¿no? De las barreras o de los límites que hay entre los estados, ¿no? Esta idea de una cantidad, una comunidad, ¿sí? Internacional regulada por ciertos postulados que obviamente tienen similitudes. Desde ya, si yo lo planteo entre los casos entre, no sé, entre Turquía y Grecia, bien, voy a tener que ver, bueno, cuáles son los acuerdos que existen entre Turquía y Grecia seguramente sobre esos espacios limítrofes, ¿no? Y que tienen en común. ¿Cómo le pasa a Argentina, que tiene un tratado del río Uruguay? Bien, pero bueno, tal vez entre la situación que nos contó, ¿quién fue la que nos contó? Voy a tratar de recordar. ¿Constanza fue la que nos contó sobre el caso del español y la afgana? ¿O si me equivoqué? No, Anastasia. Yo. Exacto, Anastasia. Entonces, tal vez el caso, gracias, el caso de un matrimonio entre dos países, por decirlo de alguna manera, que si bien pueden compartir problemáticas frecuentes por una cuestión de cercanía y demás, lo cierto es que es más difícil cuando son dos culturas muy distintas y muy distantes, bien, a la hora de contener tal vez ciertos preceptos similares en cuanto a lo que hace a esa idea de justicia, ¿no? Es sabido que el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, tiene una serie de particularidades y que tal vez no son compartidas por, bueno, por decirlo de algún modo, por la creencia islámica y demás. Así que es un poco más difícil, ¿bien? Tal vez es más fácil encontrar similitudes o ideales de justicia similares, mejor dicho, entre, no sé, Argentina y Estados Unidos, o entre, yo qué sé, no sé, países de Europa, por decirlo de alguna manera, que mantengan, no solamente que compartan límites, sino por sobre todo, que compartan fronteras, sino que también compartan esta doctrina ideológica respecto de lo que es la justicia. Bien, el derecho internacional privado lo plantea, lo define como rama del derecho que se ocupa de regular la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Es un poco una definición un poco jurídica, pero de alguna manera explica un poco lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Y el derecho internacional público, ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, ¿sí? Porque como les dije, hay sujetos internacionales que no son estados, ¿sí? Hay personas jurídicas, internacionalmente reconocidas, bien, como puede ser, por ejemplo, la Cruz Roja, entonces, y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y las relaciones mutuas, o sea, las relaciones entre ellos, ¿no? O sea, digo, la ONU, por ejemplo, es una persona de derecho internacional que no representa a ningún Estado, ¿sí? Algunos pueden decir, bueno, profesor, pero la sede de la ONU está en tal lado, ¿no? Bueno, sí, pero no es que represente a ese Estado, ¿bien? Ni siquiera a aquellos Estados que forman lo que es el Consejo de Seguridad. Bien, las similitudes entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ambas ramas del derecho internacional buscan la seguridad jurídica en el ámbito internacional. Sí, claro. ¿Sí? Obviamente intentan partir desde esta recopilación de postulados, ¿sí? Llegar a ciertas, o mejor dicho, partir desde esas similitudes para que obviamente sea mucho más fácil a la hora de, no sé, el comercio, en el caso del derecho internacional privado, bien, o en el caso de una buena relación entre los dos estados, ¿sí? O algún acuerdo o alguna cuestión así muy particular en el caso del derecho público. Ambas comparten, ¿sí? Otra similitud, las mismas fuentes del derecho, o sea, los tratados internacionales. Efectivamente, una de las fuentes de las cuales nos vamos a valer a la hora de realizar, o mejor, de plantear relaciones entre estados, en el derecho internacional público, para hacer obviamente los tratados internacionales. Y el derecho internacional privado también se abastece, bien, de normas, de preceptos, de contenidos, de formas de proceder, bien, de soluciones, de mecanismos, para el derecho internacional privado desde los tratados internacionales. Como hablamos, por ejemplo, de la Convención sobre el derecho, sobre la
la Convención de Viena respecto de la compraventa internacional. Bien, eso también. ¿Hay otras fuentes? Sí hay otras fuentes, obviamente, jurídicas, que no tienen que ver con tratados internacionales. Bien, y una de las fuentes de las cuales me hacía referencia recién es que nace de la costumbre internacional. La costumbre internacional es una fuente normativa, es una fuente de la cual nacen, ¿sí?, derechos y se abastecen, obviamente, a la hora de hacer tratados internacionales, bien, porque es costumbre internacional tal cosa, ¿bien? Porque es una costumbre internacional que el Estado, por ejemplo, albergue a, no sé, yo qué sé, al personal diplomático, bien, independientemente de la normativa de cada país, existe un tratado internacional, pero también se abastece de lo que es la costumbre internacional. ¿Bien? Muchas veces la costumbre internacional se materializa en una norma, pero muchas veces no, muchas veces queda como una costumbre, ¿sí? Puedo darles un montón de ejemplos de cuestiones que ustedes las cumplen casi como si fueran leyes, casi como si estuvieran en la Constitución. Sin embargo, son costumbres, porque nos lo dijeron muchas veces, porque lo debemos cumplir, porque si no, no nos podíamos sentar a la mesa si no hacíamos esto primero o esto segundo, bien, porque si no, no nos vamos a dormir hasta que no nos lavamos los dientes. Bien, eso no está en una ley, no está en la Constitución. Sin embargo, creemos y lo cumplimos, por decirlo de alguna manera, como si lo fuera. Entonces, la costumbre internacional es muy importante a la hora de hablar de las fuentes, tanto del derecho internacional privado como del derecho internacional público. Bien, en el derecho internacional privado, ¿sí?, el sujeto más importante, ¿sí?, es la persona privada. Acá está un poco, no digo cruzado, pero quedó como de un lado y del otro, entonces les hago la aclaración para que presten atención a eso, ¿bien? El sujeto más importante es el Estado, es obviamente en el derecho internacional público, ¿bien? En cambio, en el derecho internacional privado es la persona. La persona en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Estamos hablando de una persona física, como cualquiera de nosotros, o una persona jurídica, como cualquiera de las empresas que nombramos hace un rato a medida que íbamos trabajando con los ejemplos. Bien, el derecho internacional público regula las relaciones entre el Estado y los entes públicos, ¿sí? En cambio, en el derecho internacional privado regula las relaciones entre particulares de diferentes estados. De diferentes estados lo agrego yo. Bien, en el derecho internacional público, acá se hace esta distinción que yo creo que en algunos casos no lleva a algo lógico, porque dice, en el Estado, el derecho internacional público, perdón, favorece a los intereses colectivos, mientras que en el derecho internacional privado favorece a los intereses individuales. Si yo lo pienso desde el punto de vista de los intereses colectivos de un Estado, voy a pensar en los intereses colectivos de todo ese país o de todo el Estado, bien, o de toda la comunidad internacional. Bueno, pero a la hora de hacer el tratado sobre, la Convención de Viena sobre la compraventa internacional, también se pensó en un interés colectivo. No pienso que se haya pensado solamente en los intereses individuales del comprador o del vendedor o de una persona señalada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se debe haber pensado en un colectivo. Así que esta última diferencia, por decirlo de algún modo, me parece más para causar un conflicto entre público y privado que en realidad para que haga la cuestión. Pero bueno, si les pregunto, las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado son esas tres, y creo que no nos vamos a apartar de esas tres. Bueno, ¿se entendió más o menos esto? Supongo que sí, porque se quedaron callados, así que me imagino que quedaron. Perfecto, magnífico. Bien. Así que esto es para de alguna manera zanjar la discusión o el debate que hacíamos hace un ratito respecto de lo que es qué es derecho público y qué es derecho privado. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? Los dejé en silencio. Qué buen profesor que debo ser. Bueno, bien. El siguiente tema del cual vamos a trabajar en el día de hoy, que de algún modo tiene que ver con habla sobre los sujetos y las fuentes del derecho internacional público. Bien, esto es también, a modo de aclaración, ya que hace un ratito hablábamos sobre cuál era el sujeto, o que el Estado era el sujeto más importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, es importante poder distinguir qué es un sujeto del derecho internacional público, ¿bien? Y qué no. Y qué es un sujeto del derecho internacional privado y qué no. Obviamente, al no aparecer el Estado en la figura del derecho internacional público y privado, no va a ser el Estado justamente un sujeto del derecho internacional privado. Bien, y vamos a estar hablando de las personas, lisa y llanamente. Bien, bueno,
¿Cuáles son entonces los sujetos del derecho internacional? Bueno, lo primero que vamos a encontrar, bien, ahí tienen un texto, después obviamente para que lo profundicen mucho más, ¿sí? Arranca con el tema fuentes, pero en nuestras bolillas justamente primero aparecía sujetos, por eso es que lo tienen que buscar un poquito más abajo, pero sujetos del derecho internacional público, bueno, primero vamos a encontrar los estados, ¿no? Los estados nacionales, ¿sí? Debidamente reconocidos por las partes y por la comunidad internacional, obviamente como tales, son los sujetos del derecho internacional, los más importantes sujetos del derecho internacional. Pero ¿qué pasa? Acá justamente hay una palabrita que es bastante interesante que dice reconocidos como tales. Bueno, hay mecanismos o hay formas reconocidas por la costumbre internacional, ¿sí? De cómo se reconoce a los estados, ¿sí? No solamente se establecen tratados, sino también en cómo se reconoce a los tratados internacionales. Bien, de hecho hay una discusión de muchísimo tiempo, bien, y por ejemplo Argentina tuvo conflicto con algunos estados porque reconoció a uno o porque firmó un tratado con algún país, por ejemplo, se firmó un tratado con Palestina, bien, entonces el Estado de Israel lo primero que dijo Argentina fue, firmaste un tratado con Palestina, o sea que le diste reconocimiento jurídico a Palestina, ¿entendés? Por consiguiente está todo mal con vos, Argentina. ¿Por qué? Lo que nosotros decimos es que el Estado de Palestina no es un Estado independiente, no es un Estado autónomo. ¿Bien? Entonces, suele haber inconvenientes, ¿sí? Internacionales justamente por eso. Entonces, los sujetos del derecho internacional público, los Estados nacionales, las organizaciones internacionales, ¿sí? Lo que se llama la comunidad beligerante, ¿sí? Que son estos movimientos, por ejemplo, de liberación nacional, movimientos de que obviamente son de reconocida actuación política, ¿bien? Pero que han tomado, por decirlo de alguna manera, el gobierno o han tomado cierta parte de ese territorio y lo tienen como tal. De hecho, hay algunos que reconocen, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿sí? A la FARC como una comunidad beligerante de reconocimiento internacional. ¿Sí? ¿Qué organización, profe, perdón? Perdóname, organizaciones lo dije antes, no es lo que estoy hablando ahora. Lo que dije segundo fueron las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU, la OIT, ¿sí? La Organización Internacional de Trabajo. Perdón, las organizaciones internacionales, bien, que son reconocidas como sujetos de derecho internacional. Josefina, digo. ¿Josefina? Sí, perdón, es que se me traba, entonces escucho como con delay. Capaz que se me cortó a mí y no me escuchaste vos y capaz no me escucharon otros. Ah, bueno, perfecto. Entonces iré despacito por las dudas. Bueno, ¿se entendió entonces? Lo primero, estados nacionales, ¿no? Obviamente reconocidos por otros estados y reconocidos por la comunidad internacional como tal. Después, las organizaciones internacionales, ¿sí? Como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, Cruz Roja Internacional, entre otras más, obviamente, que existen. La comunidad beligerante, ¿sí? O sea, los movimientos militares, los movimientos de liberación nacional, ¿sí? Que tienen reconocimiento como actores políticos, ¿bien? Y que no se los reconoce como actores criminales. Y acá esta distinción es importante, como les decía recién, ¿sí? A la hora de hablar del caso de, por ejemplo, las fuerzas estas que están en Colombia. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Esto que está diciendo está en el texto que subiste? Lo que les contaba antes del texto que yo les estaba diciendo recién es, en primer lugar, va a arrancar sobre el tema fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos en el programa, lo tenemos al revés, ¿no? Tenemos primero sujetos y después fuentes. Entonces, va a arrancar hablando sobre el tema de las fuentes y tiene que ver todo con el tema de los tratados y demás. Creo que solamente el texto es sobre fuentes del derecho internacional. Si no está la parte de los sujetos del derecho internacional, después se los paso. ¿Está bien? Porque vos ya te fijaste y no estaba. Sí, lo estaba buscando y no lo estaba encontrando. Pensé que estaba más abajo de todo, pero... No hay problema, después se los paso. Después se los paso. El tema es que lo de sujetos es extremadamente corto. Directamente lo que voy a hacer es copiarles lo que les estoy diciendo ahora, o se los tipeo directamente, para que ustedes lo tengan como, de alguna manera, para poder consultarlo. Pero lo cierto es que a lo que más vamos a prestar la atención, por una cuestión también de extensión del tema, es lo que hace a las fuentes. ¿Está bien? En sí, los sujetos de derecho internacional son 4,
bien, que son estos que les estoy contando ahora. Se los voy a agregar ahora ahí en el ¿cómo se llama esto? En la página, en la plataforma, para que puedan acceder directamente. ¿Está bien? Bien, entonces estaba en lo que eran las comunidades beligerantes. Y por último, en esta clasificación o en esta explicación de cuáles son los sujetos de derecho internacional, aparecen lo que son las personas físicas. ¿Por qué las personas físicas aparecen en lo que tiene que ver con el derecho internacional público? Bueno, porque lo cierto es que en un principio no se reconocía justamente a las personas físicas y hoy se las reconoce como sujetos pasivos del derecho internacional. O sea, recibe obligaciones, obviamente, y recibe derechos. Pero una persona, ¿sí? Después voy a aclarar en qué caso sí, pero digo, una persona en principio no puede, ¿sí?, acceder al derecho internacional como persona individual. Es su Estado, es el Estado en el que forma parte, el que debe representarla internacionalmente. Salvo en un caso puntual, salvo en una materia puntual de derecho internacional público. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál les parece que será? Se me ocurre, no sé si está bien, que si una persona muere o nace en otro país, y hay que hacer los trámites y todo eso. No sé, igual. No, iba algo muchísimo, un poco más global. Iba un poco más global. En cuanto, no hay problema. Y aparte estamos en derecho internacional público, ¿eh? No sé, capaz que te quedaste con derecho internacional privado, pero esto es derecho internacional público. Digo, ¿en qué tipo de el derecho internacional, repito por las dudas la pregunta, en qué materia del derecho internacional, bien, una persona no solamente es de derecho pasivo, sino también es sujeto de derecho activo, o sea, puede demandar a un Estado? Ahí le expliqué un poco más y me parece que quedó más fácil, pero bueno. ¿Puede ser el derecho civil o no? No, estoy hablando del derecho internacional. Ok. Estoy hablando del derecho internacional y estamos hablando del derecho internacional público. ¿En qué rama del derecho internacional? Primero que en derecho civil yo no puedo demandar al Estado. Ni al Estado de acá ni al Estado de ningún lado, porque el derecho civil es derecho privado, ¿sí? Y si yo estoy demandando al Estado, ya sería derecho público. Así que no hay manera. Bien, el derecho que yo demando al Estado puede ser, por ejemplo, derecho administrativo. Bien, pero estamos hablando de qué materia, de derecho internacional, ¿sí? La persona, ¿sí? El sujeto, ¿sí? Cualquiera de nosotros, puede demandar a mi propio Estado o puede demandar a otro Estado. Pensé que era más fácil, mira. Nada, ¿no se ocurre? ¿No sale? Pensé que era fácil. Los derechos humanos, chicos y chicas. Los derechos humanos, bien, justamente las personas son sujetos de derecho internacional y yo puedo demandar al Estado argentino, como hay un montón de demandas de derechos humanos, bien, como también puedo demandar al Estado de Brasil, por ejemplo, si yo me fui de vacaciones y recibí trato inhumano, bien, o me faltaron el respeto, o, no sé, sentí que las autoridades no se portaron bien conmigo, o me metieron preso por una pavada, o no sé, yo qué sé, lo que sea, bien, contra cualquier dependencia del Estado, por ejemplo, y yo le hago juicio, bien, ante eso, bien, yo voy a ser un sujeto justamente de derecho internacional público, bien, y voy a ser un sujeto de derecho internacional público activo, bien. ¿Se entiende? No solamente vinculándome con mi propio Estado, sino también yendo directamente contra el otro Estado. Bien, ahí ya les puse para que puedan acceder a lo que les acabo de subir recién. Bien, perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto de los sujetos del derecho internacional? ¿A alguien le quedó alguna duda respecto a estos 4 sujetos que hemos comentado? Bueno, entonces muy bien, mejor todavía. Bueno, entonces avanzamos. Cuando pueden, ya pueden acceder a esto. Lo subí como una tarea, no es para que lo hagan como una tarea, todo lo contrario, sino para que puedan simplemente acceder todos y todas a eso. Bien, entonces, ¿están muy cansados? ¿Ya
Ya no me van a prestar más atención. Bien, voy a darles la intro de lo que tiene que ver con fuentes, ¿sí? Y la clase que viene vamos a seguir con fuentes del derecho internacional público y con fuentes del derecho internacional privado. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hay algunos que ya ni siquiera me miran. Sí, tengo miedo que la mano de Constanza se meta directamente dentro de la cara, ya no sabe qué más sostener. Yo ya no sé si Ornella está escuchando el partido, si está escuchando música y mueve la cabeza nada más para que yo me quede contento. Bien, no me escuchó, me parece. No me está escuchando entonces, claro, está escuchando otra cosa, está muy bien. Yo ya vi... Estoy anotando todo lo que estás diciendo. Perfecto. Por eso. ¿Cómo, perdón? Estoy anotando todo lo que estás diciendo. ¿Esto también lo que acabo de decir recién? Sí, para ser más visual. Muy bien, perfecto. Entonces, igual después acuérdense que tienen el video para verlo cuando quieran, ¿no? Desde ya. No con esto para que se vayan, sino se los digo para que si se llegan a perder algo o quieren rever algo, pueden acceder directamente después al video que casi en su totalidad va a estar subido. Bien. Fuentes del derecho internacional. Bueno, les voy a introducir un poco este tema, como les dije recién, y para la clase que viene vamos a dejar ya profundamente el análisis de las fuentes del derecho internacional público y las fuentes del derecho internacional privado. Bien. El derecho internacional público, bien, normalmente, perdón, empiezo de nuevo. Las fuentes del derecho normalmente se clasifican, ¿sí? Se clasifican tanto hablando del derecho internacional como cuando hablamos de las fuentes del derecho local, ¿sí? Las fuentes, toda fuente del derecho. Pero acá la pregunta es, ¿qué es una fuente del derecho? Bueno, justamente fuente, ¿sí? Me da razón de algo que se está generando, ¿no? Algo que es generadora de derecho, ¿sí? Entonces, el derecho que se genera a través de una fuente jurídica tiene que ver con, bueno, no solamente cuando yo voy a decir, bueno, de esta costumbre, de esta forma de hacer las cosas, ¿sí? Después terminó haciéndose derecho. ¿Por qué? Bueno, porque todos lo cumplimos. Entonces, ese comportamiento, esa norma, terminó siendo obligatoria para todos, aunque no esté escrita. Y muchas veces no, muchas veces se materializa, ¿sí? Como yo les comentaba hace un rato, decir, bueno, este comportamiento que se reiteró tantas veces, y la verdad es que un día de tanto que se hacía, lo hicimos ley. Bien, por eso cuando yo les contaba la primera clase sobre el derecho, la primera clase o la segunda, no me acuerdo, que era sobre el derecho como un resultado social, justamente me refería a esto, a decir, esta costumbre, ¿sí? Esta costumbre social, esta costumbre global, ya se hizo tantas veces, ya se reiteró tanto en el tiempo, que efectivamente hoy ya es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Bueno, porque se hizo ley, porque ya se hizo, como decimos, ya se hizo carne, ¿no? Ya forma parte de esa sociedad. Y no solamente como un comportamiento reiterado, sino ya como algo escrito. Entonces, efectivamente, las fuentes siempre se clasifican y de alguna manera a veces existe una clasificación, otra, pero la más conocida o la más importante, por decirlo de alguna manera, son la que tiene que ver con las fuentes formales y las fuentes materiales. Bien, normalmente esa es la que siempre vamos a encontrar. Esta clasificación no es que hace a la cuestión, pero sí sirve un poco más como para que lo entiendan, ¿no? Las fuentes materiales, por ejemplo, que ahí lo van a encontrar, son las que provocan la aparición de normas y determinan el contenido de esa norma. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, normas religiosas, normas éticas, ¿sí? O cuestiones que tienen que ver con el uso y la costumbre o la tradición. ¿Bien? Estas fuentes, obviamente, ¿sí? Las van a relacionar, ¿sí? Con las mismas del derecho internacional. Y en cambio, las fuentes formales son aquellas que tienen un contenido obligatorio por sí mismas, ¿sí? Y que cualquiera de ustedes ya las conocen. Los tratados, las leyes, ¿sí? Los acuerdos internacionales, los concordatos que firma el Estado argentino con la Santa Sede, los tratados de integración. ¿Bien? Los estatutos. Entonces, efectivamente, yo voy a tener las fuentes materiales, que son las que provocan la aparición de nuevas normas, ¿sí? Y que van a determinar también el contenido de esa ley, y acá se ve este tema del resultado social, como a su vez esas normas que ya están delimitadas, que ya están determinadas y que son obligatorias para todas las personas que viven en ese lugar o que viven en esa comunidad internacional, ¿no? Entre esos dos o más países. ¿Ok? ¿Entendió este planteo inicial, chicos y chicas?
Bueno, la clase que viene entonces continuamos con fuentes, ¿sí? Si alguno de ustedes puede, ¿sí? O se hacen el tiempito para hacerlo, por favor, traten de abordarlo, traten de leerlo, por lo menos el texto, como hizo Juan Cruz buscándolo de los sujetos, pero traten de pegarle una leída a ver si podemos la clase que viene hacer una clase un poco más de debate y de tratamiento del tema. ¿Bien? Fuentes de derecho internacional público, fuentes de derecho internacional privado. La pregunta es obvia, ¿por qué no vamos a ver mucho sobre sujetos del derecho internacional privado? Lo vamos a ver, pero los sujetos de derecho internacional privado un poco ya los vimos, ¿no? Ya los conversamos, que tienen que ver con, obviamente, las personas, casos jurídicas, bien, que tienen desde ya una relación internacional. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿Estas fuentes tienen que ver con los dos derechos, público y privado? No, el que vos estás viendo ahora, que es el texto que estábamos hablando, o mejor dicho, el texto que estamos hablando recién, es Fuentes de Derecho Internacional Público, ¿sí? Lo dice el título del trabajo. ¿Bien? Antes de que ustedes entren. Y cuando hablamos de fuentes del derecho internacional privado, van a tener un texto sobre eso, ¿sí? Abajo. ¿Sí? Abajo de de las fuentes, que se llama Fuentes de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué lo hice aparte? ¿Por qué lo mezclé? Perdón, ¿por qué lo separé? Porque en el de Fuentes de Derecho Internacional Privado lo vamos a utilizar directamente un texto, la profesora Dreising de Clor, que justamente hizo una cuestión que tiene que ver con la sistematización del Código Civil y Comercial y el derecho internacional privado, algo que nosotros, por ejemplo, ya abordamos cuando hicimos la actividad anterior, donde hablamos del Código Civil y Comercial y el derecho internacional privado en ese último capítulo. ¿Está bien? Igual vamos a ir desde ya la clase que viene continuando. Esta clasificación de fuentes materiales fuentes materiales y formales aparece en todas las cuestiones que tienen que ver con las fuentes. No es en este caso el derecho internacional, sino en todo, derecho internacional y derecho local. Internacional, público, privado o el que fuere. Bien. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta? Bien. El miércoles que viene nos vemos, si Dios quiere, a las 19 horas por este mismo canal. Y continuamos sobre el derecho internacional. Que tengan... Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy bien. Chao, gracias.